Irán se encuentra en los titulares de los medios de comunicación a nivel mundial. Guerras, amenazas, alianzas secretas y su búsqueda de poder nuclear. Sin embargo, pocos saben que el destino de este país está profetizado en la Biblia, desde sus orígenes hasta su futuro. Es cierto, Irán aparece en las escrituras a lo largo de toda la Biblia, pero bajo su nombre antiguo, Persia. Desde el relato de la creación hasta las visiones del fin de los tiempos, Persia está involucrada, y no solo como una simple mención, sino como un protagonista central en el cumplimiento de las profecías divinas. Lo que la mayoría ignora es que la Biblia no solo describe el surgimiento de Irán, sino que también predice su futuro, especialmente en uno de los pasajes más sombríos y temidos del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog. Este conflicto será librado en los últimos días, con una coalición de naciones levantándose contra Israel. Sin embargo, antes de ser mencionada como un enemigo en las profecías, Persia fue un imperio que Dios eligió para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las visiones que Daniel tuvo sobre el futuro. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que aprenderás hoy es algo que pocos se atreverían a compartir. Descubrirás el verdadero papel de Irán en el plan divino, desde su fundación hasta su destino final. Comencemos desde el principio. La historia de Persia comienza en el libro del Génesis, después del diluvio, cuando Dios ofrece a la humanidad una nueva oportunidad. Es en este contexto que se revela el nacimiento de la nación persa. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes en la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de nuevas naciones. En el capítulo 10 de Génesis, encontramos lo que podríamos llamar el primer mapa de las naciones, donde se nos dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos descendientes surgieron los pueblos que habitarían diferentes regiones de la tierra, y aquí se revelan los 2 patriarcas clave para el nacimiento del imperio persa, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, fue el ancestro de los medos, quienes se asentaron en las montañas del norte, en lo que hoy es Irán. Desde estas montañas, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse por la región, formando aldeas y tribus organizadas, conocidas por su resistencia y su fortaleza. Madai es el antepasado directo del norte de Irán. El otro linaje clave en la fundación de Persia es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se establecieron en el suroeste de Irán, en las tierras fértiles cercanas al Golfo Pérsico. En Génesis 14, se narra la primera gran guerra internacional registrada en la Biblia. 4 reyes del este, entre ellos Cadelaomer, rey de los elamitas, se aliaron para invadir Canaán, saquear ciudades y capturar a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu menor, era una potencia en su tiempo. Pero Abraham, con solo 318 siervos entrenados, persiguió a estos invasores y, contra todo pronóstico, los derrotó en la oscuridad de la noche, rescatando a Lot y a los cautivos. Fue una victoria milagrosa, un mensaje claro de que ningún poder oriental podría prevalecer contra aquellos que tenían el favor de Dios. A pesar de la derrota, los elamitas no desaparecieron. Con el paso de los siglos, sus descendientes y los de los medos siguieron creciendo en número. Ambos pueblos, los medos y los elamitas, compartían la vasta región de la antigua Mesopotamia oriental. Mientras los imperios ascendían y caían, una nueva fuerza se estaba gestando en silencio. Estos pueblos, que una vez fueron simples clanes y tribus, eventualmente se unirían para formar el imponente imperio persa. Aunque los persas eran paganos, su rol en el plan divino estaba prefigurado. Los profetas Isaías y Jeremías proclamaron 2 grandes profecías sobre ellos. Isaías, por un lado, predijo que Dios usaría a Elam y Media para castigar a Babilonia, que había destruido Jerusalén y arrasado el templo. Babilonia no quedaría impune, y Dios ya había señalado quién ejecutaría su justicia, las naciones de Irán. La segunda profecía fue aún más sorprendente: Dios también usaría a Persia como instrumento de liberación para Israel. Isaías profetizó que un rey pagano de Persia, a quien ni siquiera conocían aún, sería quien liberaría a Israel del exilio y ordenaría la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esta profecía fue anunciada por Isaías más de 150 años antes de que naciera el rey que cumpliría esa misión, Ciro. En el siglo VII a.C., el rey Meda de Ecbatana, unificando las tribus de Elam y Madai,
fundó la primera capital imperial en el territorio que hoy es Irán. Su nieto, Ciaxares, dio el siguiente paso al reformar el ejército, convirtiéndolo en una máquina de guerra imparable que destruyó Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía de Isaías se estaba cumpliendo. Dios estaba levantando a Persia como instrumento de juicio y liberación. Pero el destino de Persia no estaba sellado solo en las profecías de los antiguos tiempos. Dios había revelado su futuro en visiones proféticas, y un joven hebreo cautivo en Babilonia sería el primero en entenderlo. Este joven se llamaba Daniel. Todo comenzó cuando el ejército babilónico, dirigido por el rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén, destruyó las murallas, saqueó el templo y llevó a miles de israelitas como esclavos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, quien, siendo apenas un adolescente, fue arrancado de su hogar y llevado a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso de su época. En medio de la oscuridad de Babilonia, Dios escogió a Daniel para un propósito especial. Aunque rodeado de la opulencia corrupta del palacio real, Daniel mantuvo su pureza y fidelidad a Dios. Como recompensa por su lealtad, recibió algo que no había sido concedido a otros cautivos: el don de las visiones proféticas. Estas visiones no solo hablaban de su tiempo, sino que también abarcaban todo el curso de la historia, un futuro que Daniel vería cumplirse ante sus propios ojos. Desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel comenzó a recibir visiones que le mostraban cómo Dios levantaría un nuevo imperio. Este imperio reemplazaría a Babilonia y jugaría un papel clave en el destino de su pueblo, el imperio de Persia. Todo esto fue revelado a través de sueños. Durante su tiempo en la corte de Nabucodonosor, el rey babilonio tuvo un sueño perturbador, uno que lo dejó tan aterrorizado que pidió que alguien no solo interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haberlo oído antes. Ningún sabio de Babilonia fue capaz de hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta y Daniel fue llamado ante el rey. Con la autoridad divina, Daniel se presentó ante el monarca más poderoso de la tierra y le explicó lo que ninguno de los sabios de Babilonia pudo descifrar. Describió el sueño con precisión y, con valentía, pronunció una revelación que cambiaría el destino de los reinos. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino inferior, representado por el pecho y los brazos de plata. Esta figura de plata no representaba una sola nación, sino dos: los medos y los persas, unidos pero no iguales. La profecía era clara: Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio, el imperio persa, elegido por Dios. Daniel, en su cautiverio en tierras extranjeras, fue testigo de cómo los sueños de Dios se cumplían. El rey que Dios había anunciado a través del profeta Isaías muchos años antes estaba a punto de surgir: Ciro, el joven rey persa. Ciro conquistó Media, unió los reinos y formó el imponente imperio medo-persa, que poco a poco se convirtió en la mayor potencia de su época. El día profetizado finalmente llegó, pero no fue una guerra convencional. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete de desmesurada opulencia. Durante este evento, cometió un acto de arrogancia al ordenar que se trajeran los vasos sagrados robados del templo de Jerusalén, para brindar con ellos en honor a dioses falsos. De repente, una mano invisible apareció y escribió en la pared del palacio 4 palabras: Mene, Men, Tekel, Parsin. El rey palideció, aterrorizado, pero nadie pudo interpretar el mensaje hasta que llamaron a Daniel. Con claridad, el profeta reveló el significado: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Mientras Daniel pronunciaba estas palabras, la profecía ya se estaba cumpliendo. Los ejércitos de Ciro, rey de Persia, habían desviado el río Eufrates y entraron silenciosamente por el cauce seco, mientras las puertas de la ciudad se encontraban inexplicablemente abiertas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia, y los judíos, que durante 70 años habían llorado en la tierra extranjera, vieron cumplirse lo imposible: un rey pagano, Ciro, decretaba su regreso a Jerusalén. Pero Ciro no solo permitió su retorno, sino que financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes del pueblo: Zorobabel, descendiente de la línea de David, y Josué, el sumo sacerdote, para que se encargaran de esta labor. Ellos serían los primeros en poner los cimientos de lo que se convertiría en el lugar donde habitaba el nombre de Dios. Así,
Persia fue la única nación que no solo no destruyó a Israel, sino que ayudó a restaurarlo. Pero Daniel también recibió una visión aún más aterradora sobre Persia. En su primera visión, vio surgir del caos 4 bestias monstruosas, pero fue en una segunda visión donde vio un oso gigantesco que estaba levantado de un lado, con 3 costillas entre los dientes, y una voz que ordenaba: «Levántate y devora mucha carne». El oso representaba al imperio que surgiría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba elevado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media. Las 3 costillas representaban las conquistas más notables: Lidia, Babilonia y Egipto, 3 naciones que fueron engullidas por la expansión imparable del imperio persa. Este sueño se cumplió con una precisión aterradora. Después de conquistar el reino lidio en Asia Menor y Babilonia, Persia no se detuvo y se dirigió hacia Egipto. Bajo el reinado de Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y derrotaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelucio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó ante el poder persa, y así la tercera costilla fue arrancada. Pero las visiones no habían terminado para Daniel. Años después, mientras se encontraba a orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión, aún más clara y aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero embestía hacia el occidente, el norte y el sur, sin que nadie pudiera detenerlo. Entonces, una voz desde el cielo explicó: «El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia». Una vez más, Persia juega un papel crucial en el plan divino, pero en esta visión, no como un aliado, sino como un imperio que avanza sin oposición, arremetiendo con fuerza imparable, como una bestia desatada. El detalle es espeluznante: un cuerno más alto, una alusión directa a la supremacía persa sobre los medos, 2 pueblos unidos, pero un solo trono dominante. Persia no solo dominaría su territorio, sino que también dejaría una huella imborrable en la historia del mundo. La visión de Daniel continuaba, y de repente, desde el occidente, apareció un macho cabrío, ágil como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, atacó al carnero, derribándolo y pisoteándolo sin piedad. Este fue el anuncio del siguiente imperio que sucedería a Persia, Grecia, encabezada por Alejandro Magno. Con una velocidad sobrenatural, Alejandro derrotaría al imponente imperio persa, cumpliendo la profecía con una precisión aterradora. En ese momento, Daniel no sabía aún quién era ese macho cabrío. Sin embargo, vio con claridad que el imperio persa, el más grande y glorioso que el mundo había conocido hasta entonces, eventualmente caería. A pesar de ello, este final no estaba cerca, pues durante sus días de máximo esplendor, Persia no solo era invencible, sino que se había convertido en el centro del mundo. Su influencia se extendía desde la India hasta Etiopía, convirtiéndose en una de las civilizaciones más vastas y poderosas de la historia. Durante el reinado del rey Ahasuerus, el imperio persa alcanzó su auge, y su trono se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de la antigua región de Elam, en lo que hoy es el suroeste de Irán. Fue en esta ciudad donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica: el vasto imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Ahasuerus celebró un banquete colosal que duró 6 meses, y al final de esta fiesta desmesurada, invitó a todos los habitantes de Susa a una última celebración de 7 días. En un acto de orgullo y desenfreno, Ahasuerus ordenó que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para que se mostrara ante su corte y revelara su belleza. Sin embargo, Vasti se negó, humillando al rey ante todo el imperio. Como resultado, Ahasuerus la desterró y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las mujeres más bellas serían llevadas al palacio, donde se les prepararía durante un año antes de ser presentadas ante el rey. Entre estas jóvenes se encontraba Hadasá, una huérfana judía que, bajo la tutela secreta de su primo Mardoqueo, había crecido lejos de la mirada pública. En el palacio, ella fue conocida con otro nombre: Esther. Esther fue seleccionada por el rey para ser su nueva reina, sin que él supiera que ella era judía. Así, sin imaginarlo, Ahasuerus coronó a una mujer de origen israelita como la reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio, surgió un enemigo mortal: Amán, un descendiente de los amalecitas,
enemigos históricos de Israel. Amán fue ascendido a la más alta posición en el imperio, justo debajo del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, el primo de Esther, se negó rotundamente. Esto desató la ira de Amán, quien no solo deseaba vengarse de Mardoqueo, sino exterminar a todo el pueblo judío. Lo que comenzó como una venganza personal se transformó en un intento de genocidio. Amán convenció al rey Ahasuerus de que existía un pueblo extraño, disperso por el imperio, con costumbres diferentes y leyes que no obedecían los decretos reales. Utilizando mentiras y manipulaciones, Amán logró que el rey sellara un decreto con su anillo real, ordenando la exterminación de todos los judíos en el imperio persa. En menos de un año, todo judío, sin importar su edad o género, debía ser ejecutado. El caos se desató entre la comunidad judía, y fue entonces cuando Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther, pidiéndole que interviniera. Esther, al enterarse del decreto de muerte, se encontró en una encrucijada. No sabía cómo actuar. Para salvar a su pueblo, Esther debía presentarse ante el rey sin ser llamada, un acto que implicaba un riesgo mortal. En el imperio persa, cualquier persona que se atreviera a entrar en la sala del rey sin una invitación oficial podía ser ejecutada en el acto, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de perdón. A pesar del peligro inminente, Esther decidió arriesgar su vida y se presentó ante el rey, confiando en que Dios guiaría sus pasos. Y Dios le otorgó gracia ante los ojos del rey. El cetro fue extendido hacia ella, pero Esther no se apresuró. Sabía que debía esperar el momento oportuno. En lugar de actuar de inmediato, invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a otro más. Fue en la segunda cena, cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, cuando Esther, con valentía, reveló la verdad como una espada afilada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado, dijo. Pero se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. Al escuchar estas palabras, el rey se levantó con furia. ¿Quién ha hecho tal cosa?, exclamó. Y Esther señaló a Amán, el enemigo perverso. Al ver su traición, el rostro del rey se tornó en ira, y Amán, en un intento desesperado por salvar su vida, cayó de rodillas, pero ya era demasiado tarde. El mismo árbol en el que había ordenado colgar a Mardoqueo sería el instrumento de su propia muerte, y Amán fue colgado en la horca que él mismo había preparado para el justo. Sin embargo, el peligro aún no había pasado. El edicto de exterminio, emitido por el propio rey, seguía en vigor, ya que las leyes de Persia no podían ser revocadas. Ante esta situación, Esther y Mardoqueo idearon un plan más audaz, un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse. El rey firmó el decreto y, en todas las provincias del imperio, los judíos recibieron el derecho a luchar por sus vidas. Así, el día que originalmente estaba destinado a ser su perdición se transformó en un día de victoria. Sin que el imperio persa lo supiera, se convirtió en el refugio, el trono y el escudo para el pueblo de Dios. Después del milagro de Esther en Susa, Persia parece desvanecerse de la narrativa principal de las Escrituras. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron y Roma asumió el control. Sin embargo, el silencio de Persia no indicaba su ausencia, porque muchos siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías, Persia regresó a la escena de forma inesperada. En el Evangelio de Mateo, leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces, pero raramente comprendido en toda su profundidad. Unos magos llegaron desde el oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero, ¿quiénes eran estos magos y por qué viajaron desde tan lejos solo para seguir una señal? La palabra magos, proveniente del griego magoi, hace referencia a sabios astrónomos y sacerdotes de la región del Oriente, y aunque el texto no especifica su origen exacto, se sabe que eran personas de gran conocimiento, posiblemente provenientes de la región que hoy conocemos como Persia. Estos hombres, guiados por una estrella y por la revelación divina, llegaron a reconocer al Mesías, no solo como el rey de los judíos, sino como el Salvador del mundo entero. Los magos, que llegaron a Jerusalén para adorar al recién nacido rey de los judíos, provienen de una tierra antigua, una región que hoy conocemos como Irán. Su identidad y nacionalidad son claras, ya que eran parte de una casta religiosa sumamente influyente en el imperio medo-persa. Conocidos por su profundo entendimiento de los astros,
las antiguas escrituras y las profecías heredadas, estos sabios no eran reyes, pero sí hombres de gran ciencia, autoridad y sabiduría espiritual. Entre los textos que probablemente estudiaban, se encontraban los escritos del profeta Daniel, quien había servido en las cortes de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo era conocido por su capacidad para interpretar sueños, como lo hizo en la corte del rey Nabucodonosor, sino también por haber profetizado, con una exactitud sorprendente, la llegada del Mesías, como se puede leer en el capítulo 9 de su libro. En esa profecía, Daniel habló del tiempo preciso entre el decreto para restaurar Jerusalén y la llegada del Mesías príncipe, un periodo de 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios del Oriente tenían conocimiento de las visiones de Daniel, es muy posible que supieran que el momento señalado para el Mesías estaba cerca. Y cuando vieron la estrella, comprendieron que el Hijo prometido había nacido. Lo que hicieron a continuación fue un acto de gran fe y valentía. Dejaron todo atrás y siguieron la estrella, cruzando desiertos y dificultades. Finalmente llegaron a Belén, llevando 3 regalos: oro, incienso y mirra, cada uno con un profundo significado profético. El oro reconocía su realeza, el incienso su divinidad y la mirra anticipaba su sacrificio y muerte. Sin saberlo, estos magos proclamaron el misterio más grande del universo: ese niño sería rey, sería Dios y sería el Cordero sacrificado. Mientras los sabios de Jerusalén guardaban silencio y Herodes tramaba su malvado plan, los sabios de Oriente fueron los únicos en reconocer las profecías y llegar hasta el Mesías. Este no fue un hecho accidental, fue un acto divino y profético. Persia, la nación que siglos antes había ayudado a liberar a Israel y reconstruir su templo, ahora era la primera en reconocer al Salvador del mundo. Así, una vez más, Persia desempeñó un papel crucial en el plan divino. Desde el principio hasta la cuna de Cristo, la antigua Persia, lo que hoy conocemos como Irán, siempre estuvo conectada con el propósito de Dios. Pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén. Aunque Persia fue instrumento de redención en el pasado, también jugará un rol en uno de los episodios más oscuros y devastadores del futuro profético. Dios no solo reveló el principio de Persia en su plan, sino también su final. Esta revelación se encuentra en una de las visiones más temidas del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog, que el profeta Ezequiel describe en su capítulo 38. En esta profecía, se menciona una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel, el pueblo de Dios restaurado. Ezequiel recibe la orden de profetizar contra Gog, el príncipe de Magog, un líder de una poderosa coalición que atacará a Israel en el futuro. La profecía comienza diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entre los nombres mencionados en la profecía, se encuentra Persia, la antigua Irán, junto con otras naciones como Cus y Fut. Persia, la nación que un día ayudó a reconstruir el templo de Jerusalén, será parte de una alianza militar contra el pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes son los otros aliados mencionados en la profecía? Gog, el príncipe de Magog, es generalmente identificado como una figura de liderazgo proveniente de la región del norte, asociada por muchos estudiosos con Rusia o una coalición de países euroasiáticos. Cus, mencionado como la antigua Nubia, se relaciona con las regiones actuales del Sudán, mientras que Fut se asocia con el norte de África, especialmente con Libia. Otras regiones mencionadas, como Gomer y Togarma, están vinculadas a áreas cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntas, estas naciones formarán una fuerza internacional que, según Ezequiel, se lanzará contra Israel en un ataque devastador. En la profecía leemos: subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Pero, a pesar de su inmenso poder, no prevalecerán. Este ataque provocará la intervención directa de Dios, quien juzgará a las naciones invasoras con implacable justicia. En medio del caos, Dios intervendrá con terremotos, fuego y confusión entre las tropas enemigas, mientras su gloria se manifiesta poderosamente. Está escrito en Ezequiel: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Así, Persia pasará de ser un instrumento de redención a ser un objeto de juicio, no porque Dios la haya olvidado, sino porque, una vez más, se levantará contra su voluntad y su pueblo. La historia de Persia en la Biblia es única,
porque ha recorrido un arco completo, desde su creación en Génesis, su papel redentor en el exilio de Israel, hasta su participación en la profecía final de la guerra contra el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el destino final de Persia? ¿Será destruida para siempre o tendrá una oportunidad de redención? La respuesta a estas preguntas se encuentra oculta entre líneas, en un mensaje que es mucho más complejo y poderoso de lo que muchos podrían imaginar. Después de describir el juicio de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, el texto revela una escena devastadora. El ejército que se levanta contra Israel será destruido por fuego del cielo. Los cadáveres cubrirán los campos y las armas serán quemadas por 7 años. El nombre de Gog quedará permanentemente asociado al juicio divino. Persia, que forma parte de esa coalición, no escapará de este castigo. Sin embargo, aquí ocurre algo desconcertante. El profeta Jeremías ya había anunciado este destino siglos antes, en un pasaje que muchos han olvidado. En Jeremías 49, 34-39, se profetiza sobre Elam, la región que abarca gran parte del actual Irán. Aconteció palabra de Jehová al profeta Jeremías acerca de Elam. Yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Este es un pasaje de profecía dual. Primero, vendrá el juicio, pero luego, se anuncia una restauración. En los postreros días restauraré a Elam. Este versículo cambia toda la perspectiva, porque aunque Irán se alce contra Israel en los últimos días, participando en el ataque final que provocará la ira de Dios, su historia no terminará entre las ruinas. Dios, incluso en medio del juicio, deja abierta la posibilidad de redención. El Irán que hoy vemos en los titulares, agresivo y desafiante, rodeado de alianzas oscuras, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia refleja la historia de la humanidad, caída, juicio y restauración por la gracia de Dios. Por ello, el destino final de Irán, según la Biblia, sirve como una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también como una promesa para aquellos que se arrepientan. Porque está escrito que en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. En Zacarías 14:16, leemos: Y acontecerá que todos los que sobreviviere de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Irán. Quizás, esa nación que fue redentora, luego enemiga y finalmente juzgada, también será testigo de la gloria restaurada. Porque en el corazón de Dios aún hay lugar para aquellos que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis, Persia ha estado presente. Cuando la humanidad resurgió del diluvio, Dios ya había nombrado a Elam y a Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham rescató a Lot, Elam ya era una amenaza. Y cuando Babilonia cayó, Persia fue un instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, un rey persa financió esa obra. Y cuando el Mesías nació, fueron los sabios de Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo. Pero cuando los últimos días se acerquen, y las naciones se levanten como sombra contra Israel, Persia también estará allí, pero esta vez del lado oscuro de la profecía. En Ezequiel 38, 5-6 se dice: Persia, Cusifut estarán con ellos, formando una coalición contra el pueblo restaurado de Dios. Sin embargo, incluso entonces, la Escritura no cierra la puerta. Un día, las naciones subirán a Jerusalén a celebrar al Rey. Si Persia vuelve su rostro a Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto a ti, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos en los que las profecías se activan en silencio, y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿Y tú, en qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Déjanos tu comentario en la caja de comentarios. Si deseas que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale me gusta al video y compártelo, porque así sabremos que debemos seguir revelando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si quieres profundizar aún más, haz clic ahora en el video que ves en pantalla, las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo.
Porque Daniel dejó escritas las señales que desvelamos en este video, y en estos tiempos es más importante que nunca tener entendimiento. Bendiciones.